La inminente ofensiva israelí sobre Gaza tiene en vilo a la comunidad internacional. Mientras el ejército acumula tropas en la frontera con el enclave palestino, centenares de miles de civiles continúan su éxodo forzoso hacia el sur de la franja. Naciones Unidas ya ha alertado de una catástrofe humanitaria sin precedentes en Gaza que podría agravarse aún más una vez Israel lance su esperada ofensiva. El gobierno hebreo ha jurado eliminar a la milicia islamista Hamás después de que sus ataques del pasado fin de semana causaron al menos 1.400 muertos. En la noche del sábado prosiguieron los ataques aéreos contra objetivos en Gaza. Según las autoridades de la franja, casi 2.700 palestinos han muerto desde que Israel inició los bombardeos. Carrera contrarreloj para rescatar a un niño tras un bombardeo israelí en el centro de Gaza. Un esfuerzo en vano y una víctima más del conflicto. Otros gazatíes han huido hacia el sur tras la orden de evacuación de Israel para más de 1 millón de residentes del norte de Gaza. Las familias buscan refugio en centros de Naciones Unidas. Muchos llegan traumatizados por el viaje. Vivimos en estado de shock. No había visto algo así antes. Estamos bajo una amenaza constante. ¿A dónde podemos ir con los niños? Sobre todo hoy, cuando salimos, vimos autos quemados por el camino. Las fuerzas israelíes se despliegan junto a la frontera con Gaza para una operación terrestre. El gobierno ha prometido destruir a la milicia islamista Hamás tras el mayor ataque terrorista de la historia del país. Pero Hamás trasladó los rehenes a Gaza, complicando los planes de la ofensiva terrestre. Este sábado, el vocero militar afirmó que habían recuperado algunos cuerpos de rehenes asesinados ya en territorio de la Franja de Gaza. Tenemos que ser muy delicados con este asunto. Estamos preocupados por los rehenes. Estamos trabajando continuamente para identificarlos. El proceso de identificación de los cuerpos, algunos mutilados y quemados, es lento. Quiero que seamos respetuosos con ellos. Pero sí, por supuesto, ayer dijimos que había israelíes recuperados en las operaciones sobre el terreno. Israel ha prometido que el asedio se mantendrá sobre Gaza hasta que se libere a todos los rehenes. Conectamos ahora con la periodista Elisabetta Piqué, que se encuentra en Jerusalén con la última hora. Elisabetta, ¿cómo está transcurriendo esa evacuación de civiles hacia el sur? Gran parte de la población en el norte de Gaza ha huido hacia el sur. ¿En qué condiciones están allí? ¿Continúan los bombardeos? ¿Están realmente seguros en el sur? Bueno, según las cifras que hoy ha dado el Ministerio de Salud palestino, hoy ha sido uno de los días más mortales de estos más de una semana de ofensiva de represalia desde Israel a Gaza. Los muertos han subido a casi 2.700 y solo hoy, ha denunciado el Ministerio de Salud palestino, ha habido 300 muertos, lo cual indica que evidentemente aunque hayan dado hoy otra ventana para la gente para cumplir este ultimátum de dejar libre la parte norte de la franja de Gaza para desplazarse al sur, evidentemente las condiciones de seguridad no existen y justamente hay denuncias de que siguen los bombardeos más allá de este ultimátum considerado por otro lado imposible por todos los organismos internacionales para cumplir de que la gente se vaya hacia el sur y sobre todo en un lugar que no tiene ningún tipo, como saben, de salida como es la Franja de Gaza. Bueno, continúan los bombardeos y el bloqueo, aunque Israel afirma que está restableciendo el suministro de agua al sur de la Franja de Gaza, pero solo parcialmente a un punto concreto. ¿Puede este restablecimiento parcial aliviar la grave crisis humanitaria causada por el corte de suministros básicos al enclave palestino desde hace una semana? Es una buena pregunta. Según las fuentes que logré contactar, es muy difícil comunicarse. La gente, como saben, hace una semana está bajo un asedio que implica que no haya electricidad, luz, no hay más combustibles, por lo tanto tampoco funcionan los generadores para recargar baterías o los generadores para, en el caso del agua, el agua puede sacarse de pozos, pero estos pozos pueden sacarse de pozos si hay electricidad con la cual se puede
se puede, digamos, bombear el agua, así que la situación es catastrófica también en este sentido. Es difícil también confirmar la información de que en el sur sí haya empezado a haber agua. Las imágenes que estamos viendo y las noticias es que falta de todo: agua, medicamentos, medicinas. Organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras denuncian una situación realmente al borde del colapso, catastrófica. Médicos Sin Fronteras, por cierto, denunció que el plazo dado por Israel para evacuar a los pacientes no era suficiente y que ancianos y bebés podrían empezar a morir. ¿Qué se sabe de la situación en el hospital de Shifa, el más importante de Gaza? Bueno, hay muchos lugares como el hospital de Shifa que obviamente no han podido ser evacuados, la situación porque hay justamente gente que no se puede desplazar, y más allá de que siguen los bombardeos. Hoy estuve justamente en el sur, en la franja, al lado de la franja de Gaza, y es impresionante cómo uno desde allí, es un territorio muy pequeño finalmente, el aire impregnado a humo, el humo de los, por supuesto, de las bombas que sigue tirando Israel, y también información, según el párroco de Gaza, con el cual me comuniqué hace muy poco. Por ejemplo, en la parroquia, como saben, hay una minoría ínfima de cristianos en la franja de Gaza, y contaban que hay un hospital anglicano en Ciudad de Gaza que ha sido bombardeado. Pese a todo esto, es impresionante la supervivencia de la gente. Me contaban que en la parroquia Nuestra Sagrada Familia de Gaza, donde hay 500 personas refugiadas, donde hay chiquitos atendidos por hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que no pueden moverse porque son discapacitados, hoy ha nacido un niño. Irán ha advertido, Elisabetta, a Israel de una posible escalada de la guerra si no detiene la agresión contra los palestinos, que Irán califica de crímenes de guerra y genocidio, y dice además que otros actores de la región están listos para actuar. Esto es algo que preocupa también a Estados Unidos y al Consejo Europeo. ¿Hay conversaciones con Israel para evitar esa inminente ofensiva terrestre? Por supuesto, mientras se siguen amasando tropas, impresionante también la cantidad de tanques que siguen llegando, tropas en el borde de la frontera con Israel, el movimiento diplomático seguramente es muy elevado. Se intenta desescalar, o por lo menos evitar que haya una escalada en toda la región. En el norte, con el Líbano, la tensión es altísima. Como recién recordabas, Irán ha advertido que si la situación iba a seguir así, iba a intervenir, y justamente el tema es el respeto de los civiles. Y hoy por primera vez Blinken, que mañana viaja nuevamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, viaja nuevamente a Israel después de una gira que puede llegar a ser muy importante en los países de la zona. Por primera vez hoy en declaraciones también ha hecho un llamado a Israel para que también tenga en cuenta que no hay que dañar civiles, como indican todas las leyes internacionales de respeto humanitario. Claro, muchísimas gracias, Elisabetta Piqué, desde Jerusalén, por este reporte. Gracias a ustedes.